Amigos y clientes, después de publicar 2 videos hablando sobre la teoría de la posesión y prescripción de inmuebles, hoy analizaremos la demanda o juicio que permite que los poseedores se vuelvan propietarios de las casas o terrenos, conocido como proceso de pertenencia, que figura en el artículo 375 del Código General del Proceso. Aclaro los siguientes temas antes de entrar en materia. La demanda que estudiaremos no es un trámite cualquiera, sino que se trata de un juicio con todas las etapas legales. El resultado que se busca es la sentencia judicial que vuelve propietario al demandante. Al tratarse de un litigio, el poseedor se enfrentará a un adversario que pretende que el interesado no se vuelva dueño y por lo tanto empleará todos los recursos que la ley dispone para evitarlo. Nunca se puede garantizar el éxito en un proceso judicial. Hay abogados que lo explican diciendo que nuestra profesión es de medio y no de resultado. A mí me gusta simplificarlo diciendo que no se puede asegurar el resultado porque la decisión le corresponde al juez. Como profesional, uno puede dar su mejor esfuerzo argumentativo y probatorio, pero si el juez no está de acuerdo, el proceso se perderá. Lo aclaro porque si un cliente está pensando en contratar a un abogado que le garantiza un resultado positivo, es mejor conseguir a otro profesional. Este proceso suele ser dispendioso y en ocasiones se retarda por la congestión de los juzgados y las oposiciones de los demandados. Hablando de tiempo, en la descripción le dejo mi video sobre la Ley 1561 de 2012, que es la demanda que pueden presentar los propietarios de predios rurales y urbanos con pequeña destinación económica. En esencia es igual al proceso de pertenencia que trataremos, pero con tiempos y gastos inferiores para los poseedores. Ahora sí, empecemos con el tema de hoy. El proceso de pertenencia es el tipo de demanda por la cual se pide la prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria que vimos en el video pasado. Este juicio se presenta para obtener la propiedad de inmuebles privados. Es indispensable que el abogado encargado para el proceso maneje a profundidad los conceptos relacionados con la prescripción y la posesión. Le dejo los enlaces de mis videos más recientes en que trato esos temas. No se puede demandar para adquirir inmuebles baldíos, fiscales o de uso público. Cuando el juez verifique que el predio es imprescriptible, declarará terminado el proceso, por supuesto argumentando su decisión. El hecho de que una persona no pueda demandar para volverse dueña por la prescripción no significa que automáticamente será desalojada o que su relación material con el predio resulte perjudicada. En el próximo video le explicaré cómo solicitar la adjudicación de bienes imprescriptibles o acceder a beneficios similares. Lo primero a la hora de iniciar el proceso es determinar el juzgado en el que hay que radicar la demanda, que se conoce como competencia. Según la ley procesal, el juez encargado será el juez civil municipal o del circuito del lugar donde se encuentra el inmueble. Debe tenerse en cuenta el avalúo catastral del bien para determinar la cuantía y el precio determinará si se puede presentar la apelación de la sentencia o si el proceso será de única instancia. Lo siguiente es determinar quién puede demandar y quién será el demandado. Es lo que se conoce como legitimación en la causa. La regla general es que el demandante será el poseedor que puede acreditar los actos de posesión por el tiempo que exige la ley. Si la persona no puede probar los actos y comportamiento de poseedor o no tiene el tiempo necesario, se expone a perder el juicio. En la parte final del video explicaré cuál es el efecto de una sentencia adversa. En videos pasados he explicado que los poseedores pueden lograr el tiempo de prescripción por sí mismos o agregando el de sus ascendientes o el de un tercero que le haya vendido la posesión. Tengo un video exclusivo sobre la suma de posesiones por si desea revisarlo, pero tenga en cuenta que si el poseedor anterior tuvo falencias en su posesión, esa situación perjudicará al poseedor actual. La ley procesal también permite que el acreedor del poseedor inicie el juicio para que el inmueble figure a nombre del deudor y así pueda embargarlo y obtener el pago de la deuda rematando la casa o terreno. No sucede usualmente en los litigios en Colombia porque los acreedores no están dispuestos a tomarse esas molestias, pero el propósito es evitar la pasividad del poseedor y darle alternativas al acreedor para obtener el dinero pendiente. Los propietarios con un porcentaje del predio, conocidos como comuneros, también pueden presentar el proceso de pertenencia. Siempre que trato el tema, hay gente que se molesta y me dice que no es cierto porque uno no se puede demandar a sí mismo. Voy a hacer las siguientes aclaraciones porque sé que hay muchos suscriptores que ven mis videos sobre propiedades en común y proindiviso. El propietario que figura con un porcentaje en el certificado de tradición tiene la representación de su derecho por medio de un número, pero no es dueño de una porción determinada. En la vida real, cada propietario suele delimitar el porcentaje del terreno que le correspondió, pero mientras no se tengan folios de matrícula independientes, para el Estado colombiano se tendrá como una sola propiedad compartida por varias personas.
Lo que dice la ley es que el propietario de un porcentaje puede demandar para adquirir la totalidad del terreno o una parte de él. Lo importante es que pruebe sus actos de posesión en los que desconoció a los demás dueños. Si no se permitiera presentar la demanda de pertenencia a los comuneros, implicaría discriminarlos frente a la ley que sí aplica para los demás ciudadanos. Como explicaba en mi video más reciente de división de inmuebles, me parece que este proceso es el método más razonable para que el propietario de un porcentaje obtenga su folio de matrícula independiente, particularmente cuando se trata de terrenos con suficiente área o extensión. En ese contexto es necesario demostrar cuál es la porción específica del predio sobre la que se ha ejercido posesión, idealmente por medio de un plano topográfico presentado por un profesional. Los comuneros demandantes deben presentar la demanda de pertenencia por medio de la prescripción extraordinaria, que equivale a tener 10 años de posesión. Es natural que los propietarios deseen que sean solo 5 años, pero la razón de que sean 10 es que no tienen un justo título, porque lo que se les adjudicó fue un porcentaje indeterminado y no un terreno con matrícula independiente. Puede que no compartan mi interpretación, pero el artículo 375 dice que deben ser 10 años y no 5. Lo invito a que revise mi video sobre la prescripción. La persona demandada en un proceso de pertenencia será quien figure como propietaria en el certificado de tradición. También deberá dirigirse la demanda en contra de personas indeterminadas. La razón de esto es que el poseedor demandante tiene un comportamiento público y por lo tanto la comunidad puede verse perjudicada por la decisión que va a tomar el juez. Es normal ver que en los procesos de pertenencia ya haya fallecido el propietario inscrito. En ese caso se debe presentar la demanda contra herederos determinados e indeterminados. Por cuestiones de tiempo no profundizaré en el tema, pero puede revisar el artículo 87 del Código General del Proceso. La ley también no obliga a citar al acreedor hipotecario para que presente sus objeciones sobre la petición del poseedor. Este punto es de vital importancia y quiero que lo veamos detenidamente. Se cita al acreedor para que defienda su derecho porque el cambio de propietario está en juego y es objeto de discusión. En mi video sobre la hipoteca decidí que no discutiría sobre los efectos frente al proceso de pertenencia porque hay quienes argumentan que la hipoteca no debe levantarse por más de que cambie el propietario y quienes sí están de acuerdo con la extinción. Le pido que me disculpe porque voy a hacer unos comentarios muy personales al respecto. Puede pedir la opinión de otro profesional en caso de que lo considere pertinente, ya que en mi criterio la hipoteca puede llegar a extinguirse por medio del proceso de pertenencia según estos argumentos. Primero, si la ley ordenó citar al acreedor es porque su derecho está en riesgo. Si no fuera así, el juez ni lo invitaría a que defienda sus intereses. Segundo, la hipoteca no solo se extingue por el pago de la deuda, sino por la extinción del derecho de propiedad que tiene el dueño. Si la hipoteca fuera eterna e inextinguible, los propietarios inscritos que no han podido desalojar al poseedor buscarían hipotecar el inmueble como una maniobra maliciosa para no perder la propiedad. Tercero, la sentencia que profiere el juez se conoce como título originario. Los expertos se refieren en términos de efectos purificadores que conlleva la decisión judicial para el poseedor. No tendría sentido que se extinguiera el derecho principal del propietario de disposición sobre el bien, pero no el accesorio al mantener la hipoteca vigente. Y cuarto, si la posesión inició antes de la constitución de la hipoteca, con mayor razón tendría que levantarse en la sentencia, porque si el acreedor fue quien decidió recibir el inmueble como garantía en esas condiciones, por lo tanto, tiene que asumir que su deudor pierda los derechos como consecuencia de perder el proceso de pertenencia. Por supuesto que cada caso es diferente y hay ocasiones en que lo natural es que se mantenga la hipoteca, incluso si el poseedor gana el proceso de pertenencia, particularmente cuando la hipoteca ya figuraba en el certificado de tradición cuando se inició la posesión. Lo que quise al exponerle mi opinión sobre el tema es que entienda que en los juicios cada uno de los interesados presentará sus argumentos al juez y a él le corresponde la decisión final. Ahora hablaremos del contenido de la demanda. El escrito debe tener 4 elementos esenciales. Las pretensiones, que son los objetivos que buscan lograrse en la sentencia. En los procesos de pertenencia, la pretensión principal es adquirir, por la vía de la prescripción ordinaria o extraordinaria, la propiedad del inmueble sobre la que se ha ejercido posesión. Hay pretensiones particulares como la apertura de un certificado de tradición independiente o el levantamiento de la hipoteca. Le corresponde al juez determinar si accede a cada petición.
Me gusta empezar mis demandas con las pretensiones porque a partir de lo que busco ya puedo exponer los hechos de la demanda. En esta sección deben indicarse las situaciones relevantes para el proceso, que para este juicio consisten en mostrar el inicio, actos de posesión y todo lo referente al comportamiento del demandante y la forma en que ha desconocido a terceros como propietarios, principalmente a quienes figuren como dueños en el certificado de libertad. Es de vital importancia aportar las pruebas que demuestren los hechos que se narraron. Aquí deben presentarse los documentos que tenga el poseedor y señalar a los testigos que apoyarán la versión del demandante. Quiero explicar la relevancia de los recibos de los servicios públicos, ya que hay que darles el alcance correcto que tienen. Los recibos por sí mismos no prueban la posesión porque cualquier persona puede pagarlos, entre ellos los inquilinos. El propósito de aportarlos es mostrar la relación material con el inmueble durante un tiempo determinado. Sin duda ayudará a que los recibos figuren a nombre del poseedor, pero no debe ser la única evidencia. En cuanto a los anexos de la demanda, lo primero que hay que aportar es el certificado de tradición reciente del inmueble para que el juez verifique quiénes son los propietarios inscritos y si hay anotaciones como embargos o hipotecas. El otro documento que debe adjuntarse es el certificado especial de procesos de pertenencia. Ese documento tiene la función de acreditar la historia registral de la propiedad para descartar que se trate de un predio baldío. Las oficinas de registro deben expedirlo dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que fue solicitado. Cuando el escrito cumple los requisitos que exige la ley, el juez admite la demanda, que significa que ese juzgado será el encargado de proferir sentencia. La admisión incluye por lo general las siguientes indicaciones. Primera, inscribir la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria. El propósito de inscribirla es que cualquier interesado en el predio conozca la existencia del proceso de pertenencia y asuma la responsabilidad de comprar un inmueble que tiene un juicio en curso. Segunda, ordenar la notificación del demandado acorde a lo dispone el Código del Proceso o la Ley 2213 de 2022. El tiempo para contestar la demanda será de 10 o 20 días dependiendo de la cuantía del proceso. Conoce la teoría de responsabilidad de los abogados, no de los clientes, porque nosotros debemos saber cómo notificar y radicar la demanda en el juzgado correspondiente. Tercera, emplazar a las personas que crean tener derecho sobre el inmueble para que presenten sus objeciones. Como este es un proceso que le interesa a toda la comunidad, debe informarse a todos los que estén interesados, que no necesariamente son quienes figuran como dueños. Los indeterminados y los demandados que no se conozca su dirección serán representados por un defensor de oficio, también conocido como curador ad litem. Cuarta, el juzgado le ordena al demandante que instale una valla frente a la vía pública que deberá contener los datos del predio y del proceso y tener el tamaño de letra según lo dispone el numeral séptimo del artículo 375. El demandante deberá presentar las fotografías para que su contenido sea inscrito en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia. Quinto, además deberá oficiarse las entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Reparación a Víctimas y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que se pronuncien sobre la demanda. Antes del 2020, uno como interesado era quien radicaba directamente esos oficios. Ahora, desde que hay virtualidad para la Administración de Justicia, muchos juzgados se encargan de radicar directamente esas solicitudes. El demandante debe notificar la demanda para que el demandado la conteste por el principio básico de que el juez debe escuchar a ambas partes antes de tomar una decisión. Cada caso es diferente y es probable que el propietario no conteste la demanda y ello implicará que se presuman como ciertos los hechos susceptibles de confesión. Sin embargo, quiero que nos concentremos en los argumentos que puede presentar el propietario demandado. Recuerde que tengo un video sobre la contestación de demandas por si desea revisarlo. En mi criterio, la estrategia para el propietario debe enfocarse en la teoría de la posesión y la prescripción adquisitiva que vimos en los videos pasados. Si el demandante no es poseedor sino tenedor, perderá el proceso. Si inició la posesión por un contrato de tenencia como las promesas de compraventa o contratos de arrendamiento, también se puede atacar. Perderá igualmente si no tiene el tiempo de prescripción y, por supuesto, hay que discutir las pruebas que el demandante pretenda hacer valer. Ya que se está contestando la demanda, el propietario puede pasar al ataque mediante la demanda de reconvención, también conocida como contrademanda, con el objetivo de pedirle al juez que el poseedor sea desalojado del predio. Al juzgado le corresponderá decidir sobre la prescripción adquisitiva y el desalojo en una sola sentencia, lo que es muy práctico para ahorrar tiempo y litigios adicionales entre las partes.
Después de los pasos anteriores, el juez realiza la inspección judicial del predio. El objetivo de esta actuación es que el juez verifique personalmente la situación actual del inmueble y sus ocupantes. En la diligencia se confirma que la valla está instalada y se toman fotos de ella. La ley autoriza que se practiquen interrogatorios, testimonios e incluso se dicte sentencia en la inspección judicial, pero no es usual que ocurra porque los jueces prefieren agotar esas etapas posteriormente. A partir de aquí hablaremos de las audiencias que se realizan en el proceso de pertenencia. En la audiencia inicial se interroga al demandante y al demandado por los abogados y por el juez, se fija el litigio que tiene que ver con determinar los hechos sobre los cuales están de acuerdo las partes y cuáles se discutirán, y se decretan las pruebas pendientes para que se traten en la audiencia de instrucción y juzgamiento, en la que se interroga a los testigos, se revisan los documentos y se escuchan los alegatos de los abogados. Dependiendo del proceso, pueden realizarse estas actuaciones en una sola audiencia. La parte más importante de los procesos es el momento en que el juez dicta sentencia. La primera decisión será declarar o no propietario el poseedor. En caso de que el demandante triunfe, se ordenará escribir la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria. También se abrirá un certificado de tradición independiente si es aplicable al litigio y en todo caso se ordena la cancelación de la inscripción de la demanda que hablamos al inicio. La sentencia que declara la prescripción adquisitiva producirá efectos para toda la comunidad, es lo que se conoce como efectos erga omnes. Sin embargo, las sentencias de declaración de pertenencia no producirán efectos respecto del INCODER, que ahora es la Agencia Nacional de Tierras, porque si se demuestra que el inmueble es imprescriptible, la decisión del juez no puede aplicarse. También se condena en costas a quien pierda el proceso. Puede revisar el video que publiqué este año en el que hablo sobre el tema. Dependiendo de la cuantía del proceso, puede presentarse la apelación de la sentencia. Yo entiendo lo frustrante que puede llegar a ser obtener un resultado adverso y que los jueces cometen errores, por lo que hay que concentrarse en cuestionar la interpretación teórica y probatoria que se haya cometido en el juicio. Sin embargo, es importante entender los efectos de la apelación, sobre todo con el tema de las costas, y también es importante que el cliente sepa que si la sentencia de primera instancia estuvo bien fundamentada, es probable que lo esté igualmente la sentencia que la confirme. Quiero detenerme en un tema puntual que se conoce como cosa juzgada, y es que la sentencia que termina un proceso no se puede modificar demandando nuevamente basándose en los mismos argumentos. En estos videos entendemos que la posesión es un hecho que implica comportarse como propietario, por lo que perder el proceso de pertenencia no implica en principio que el poseedor será desalojado del predio. No obstante, la dificultad en perder radica en lo siguiente. Si el juez argumenta que al demandante le faltaba el tiempo necesario para la prescripción, el poseedor podrá demandar nuevamente cuando haya completado los años necesarios. Pero si se perdió el proceso porque se argumentó que el comportamiento era de tenedor y no de poseedor, el demandante deberá esperar otros 10 años para demandar, demostrando cómo empezó a comportarse como verdadero dueño después de la sentencia. En la práctica, perder un proceso de pertenencia no implica el desalojo automático, pero si el propietario inicia el proceso reivindicatorio posteriormente, es mucho más probable que gane ese juicio. Recuerde que esa pretensión de desalojo también puede darse como demanda de reconvención durante la contestación de la demanda. Hablando del proceso reivindicatorio, terminaré por la prescripción por excepción, y es que el proceso de pertenencia puede presentarse como demanda principal o como defensa en caso de que se demande la restitución del inmueble. En este escenario, el propietario demanda para desalojar y el poseedor contesta la demanda pidiendo la prescripción adquisitiva. El poseedor deberá cumplir los requisitos que se mencionan en el parágrafo primero del artículo 375 con el propósito de que se decidan las pretensiones del propietario y el poseedor en una sola sentencia. Agradezco a todos los clientes que me escucharon hasta el final. Me disculpo por cualquier imprecisión que haya cometido y quedo a disposición de todos aquellos que estén interesados en recibir una asesoría personalizada sobre su caso. Los invito a que vean el último video de la serie que tratará sobre la adjudicación de inmuebles que no tienen dueño aparente o son propiedad del Estado colombiano. Si el video le gustó, por favor deje un me gusta, suscríbase y comuníquese con el número que aparece en la pantalla. Les habló Miguel Ángel Rodríguez Bernal, abogado especialista en contratos, y nos vemos en el próximo video.